Tiempo para meditar en las Sagradas Escrituras. Seguir al Señor Jesús exige firmeza y fidelidad a su doctrina. Escrito está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 15, lo siguiente: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Analicemos este pasaje de la Escritura mediante las siguientes preguntas. ¿Quién escribe? Pablo, Silvano y Timoteo, como escrito está en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Y conviene tener presente lo siguiente: cuando el apóstol Pablo decide salir a visitar a los hermanos en todas las ciudades en donde había anunciado la palabra del Señor, para ver cómo estaban, decide finalmente escoger a Silas o Silvano para viajar con él, como lo encontramos en el capítulo 15 de Hechos, particularmente en el versículo 40. Luego, cuando llega a las ciudades de Derbe y Listra, encuentra y escoge a Timoteo para salir con ellos al ministerio. Timoteo todavía era joven. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3. Inmediatamente después, llegan a la zona de Tesalónica, donde Pablo y Silas, o Silvano, predican el Evangelio, y Timoteo, joven, va en calidad de ayudante discípulo. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 17, versículos 1 al 10. Cuando Pablo llega a Corinto, predica, pero no solo, sino que lo hace también con Silvano y con Timoteo, pues aunque era joven, ya estaba listo para su participación en el ministerio. Y esto lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 19. ¿A quiénes escribe? A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Y esto lo encontramos nuevamente en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. ¿Qué escribe? Que Pablo, Silvano y Timoteo daban gracias a Dios respecto a la iglesia en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, los amados hermanos en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante, primero, la santificación por el Espíritu y segundo, la fe en la verdad. Salvación a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, como escrito está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y en estos dos versículos nos muestra la palabra de Dios que la salvación tiene un propósito: alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo escribe? Como un argumento y una conclusión. Dios nos escogió para salvación, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, como Dios hizo esto por nosotros, entonces nosotros debemos hacer esto por Dios. Dios hizo esto por nosotros. Nos escogió para salvación,
para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos hacer esto por Dios. Como nos escogió para salvación, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros debemos hacer dos cosas. Primero, estar firmes. Y segundo, retener la doctrina aprendida. Y esto lo encontramos en nuestra cita central, específicamente en un versículo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. ¿Cuándo escribe? Cuando estaba en Corinto, a donde había llegado desde Berea, luego de una corta estancia en Atenas, en donde se reunió con Silas, es decir, con Silvano, y con Timoteo. Y esto lo podemos encontrar en las siguientes citas de la Escritura. En Hechos capítulo 17, los versículos 1, 10, 14 y 15. Y en Hechos capítulo 18, versículos 1, 5 y 11. ¿Hacia dónde escribe? Hacia Tesalónica, pues allí estaban los hermanos amados por el Señor, la iglesia, como escrito está nuevamente en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pero cuidado, en ese tiempo, en Tesalónica, había judíos incrédulos, con celos y con la capacidad social de alborotar a todo el pueblo y a las autoridades de la ciudad y a multitudes aún de otras ciudades, como en Berea, en contra de la doctrina. Y allí se les llama a los hermanos amados por el Señor, a la iglesia, a estar firmes y a retener la doctrina. Y esto lo encontramos en citas de la Escritura que son las siguientes, en Hechos capítulo 17, versículos 5 al 9 y versículo 13, así como en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 al 7, y también en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Y recuerda, esta carta se da en el periodo de la iglesia, es decir, que la doctrina en ella también es para nosotros directamente. Y esto lo encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. ¿Por qué escribe? ¿Qué lo motivó? Como en otros pasajes analizados de la Escritura, gracias a este pasaje podemos encontrar dos clases de motivaciones. Las motivaciones generales, lo que lo motivó a escribir esta carta, y las motivaciones particulares, lo que lo motivó a escribir esta parte de la carta. En cuanto a las motivaciones generales, lo que lo motivó o movió a escribir esta carta en general, encontramos lo siguiente. Por su amor de Padre espiritual manifiesto y comprobado y permanente, por el cual les recuerda justamente que Dios nos escogió para salvación, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual él, Silvano y Timoteo, los exhortaban, consolaban y encargaban a andar como es digno de Dios. Y esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 al 12, así como en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. En cuanto a las motivaciones particulares, vale decir lo que lo motivó o movió a escribir esta parte de la carta en particular, encontramos lo siguiente, y es por la consulta que recibió. Es decir, se produjo una situación que había que atender sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Es decir, que se produjo una situación en la cual se estaban dando ataques a la sana doctrina, en particular a la referida a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y esto lo encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2.
¿Para qué escribe? ¿Qué quería lograr mediante este pasaje específico? Para que la Iglesia en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, los amados hermanos en el Señor, primero, estén firmes en la sana doctrina y segundo, asimismo, la retengan. Además, para evitar que los hermanos se dejen mover fácilmente de su modo de pensar sobre el día del Señor y nuestra reunión con Él. Y también para que no sean conturbados por nadie, es decir, por falsos apóstoles, falsos enviados, ni por nada, es decir, por falsas doctrinas. Y esto lo encontramos respectivamente en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, así como en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 2. Oremos. Gracias, bendito Dios y Padre mío, por haberme escogido también a mí desde el principio para salvación, para que yo también alcance la gloria de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por llamarme a vivir firme en tu sana doctrina, reteniéndola tal como la aprendimos del Señor Jesús, nuestro Dios, y de sus santos apóstoles, quienes nos la enseñaron y encargaron. Señor Jesús, permaneceré firme en tu sana doctrina y la retendré aún en medio de gran oposición. No permitiré que me muevan de mi modo de pensar, ni tendré comunión con ninguno que desobedezca a tu sana doctrina, que se haga pasar por siervo tuyo, y no recibiré ninguna doctrina ajena a la tuya. Aprenderé a no pensar más de lo que está escrito, como dice tu palabra, y la escudriñaré todos los días de mi vida. Gracias, Padre Santísimo, por la firme promesa de la gloriosa venida de tu amado Hijo, a quien espero. Ven, Señor Jesús. Gracias por la seguridad que siempre me das, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.